Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de Polos Sensorial. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde, Hola, ¿qué tal? Jorge Aventín, Hola. Julio Gutiérrez Hola, amigos. y hoy nos acompaña nuestro invitado Javier Ponce. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Javier Ponce, quien es un escritor, documentalista y psicólogo clínico peruano que ha sido catedrático de la Facultad de Psicología y de las Maestrías de Medicina y Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Mira, sexo en realidad puede ser cualquier actividad que te produzca finalmente un orgasmo. Básicamente eso. Si esa actividad es con otra persona, o puede ser con un objeto, o con un animal, o con uno mismo, ¿no? No importa con quién, pero finalmente sexo no necesariamente tiene que ser penetración, sexo vagina, sino cualquier otra actividad que termine y te lleve a un orgasmo, o a un placer, una excitación sexual. Se supone que la finalidad del sexo debe ser llegar al orgasmo. No necesariamente se llega porque hay algunas disfunciones sexuales que impiden la llegada al orgasmo, pero ese es finalmente el punto de culminación de cualquier relación sexual. Son actividades que te podrían llegar al orgasmo. Ya. No necesariamente, si es que no llegas al orgasmo, no es que no tuviste sexo. Puede ser la finalidad, pero no necesariamente es la condición, ¿no? Si no llegas al orgasmo, igual has tenido una relación sexual. Por ejemplo, en el caso de una violación, la persona violada de pronto no está sintiendo placer porque el miedo te impide sentir placer, pero igual en una cárcel, por ejemplo, cuando hay una dominación. Pero hay alguna de las dos partes que está sintiendo placer, ¿no? Está sintiendo placer sexual y quiere llegar a un orgasmo. No importa la otra persona. O sea, en este caso no hay un reconocimiento de la otra persona como un compañero, sino simplemente una vía, igual que si fuera un objeto, para cumplir tu satisfacción personal, ¿no? Ese es el tema, o sea, por la parte de satisfacción personal, pensé que no necesariamente podía ser placer, o bueno, placer de repente de dominar a una persona y no necesariamente sexual, ¿no? ¿No? La necesidad de poder, la necesidad de ejercer el poder de dominar a alguien, no necesariamente es sexual. Sin embargo, en la sexualidad está teñida también muchas veces de poder, y puede ser el poder, la sensación de poder, o la sensación de sentir que alguien tiene poder sobre ti, un aliciente para la sexualidad, ¿no? Hay una cita de Oscar Wilde que dice, todo es sobre sexo, excepto el sexo, porque el sexo es sobre poder. Bueno, Oscar Wilde era un genio, pero también abusaba un poco del juego de palabras, ¿no? Claro, simplemente suena bien. Sí, La conducta que tienen las personas cuya vida ya no está dominada por la búsqueda de una satisfacción sexual, que eso alcanza pues la tercera edad, por ejemplo, o a partir de los 50 años que comienza a decaer el interés sexual, la perspectiva sobre las cosas cambia. Porque antes parece todo regido por el sexo. En ese caso, la cita de Wilde podría ser pertinente, ¿no? Pero si tú te das cuenta, un adolescente o una persona que recién está entrando a la adultez, hay mucha de su conducta, incluso la búsqueda de dinero, la búsqueda de poder, la apariencia, etcétera, está orientada finalmente a conseguir una persona con la cual acostarte, o a ser atractivo para alguien, o a tener suficiente dinero para poder ser atractivo para alguien, ¿no? O sea, el sexo puede estar en la motivación de muchísimas cosas. Eso es lo terrible, ¿no? Y cuando eso baja, la vida cambia de perspectiva, ¿no? O sea, toda relación sexual de hecho apunta hacia el orgasmo, pero no siempre se culmina. No pueden, hay personas anorgásmicas que igual sienten placer sexual, pero que no llegan al orgasmo, ¿no? Y eso también se debería llamar sexo, ¿no? No, se llama sexo, definitivamente. Incluso, posiblemente, las personas que tienen disfunción sexual anorgásmica sí alcanzan el orgasmo en la masturbación. Porque en la masturbación no está la mirada del otro que puede ser intimidante para mostrar tu sexualidad, porque mostrar tu sexualidad es una exhibición frente al otro que te puede generar pues, culpa, vergüenza y etcétera, ¿no? En la masturbación hay muy poca gente que no llega al orgasmo masturbándose, ¿no? Entonces puede tener una relación sexual en la que no hay eyaculación, no haya un orgasmo, en el caso de las mujeres tampoco, y luego se usa ese recuerdo para uno llegar, para masturbarse y llegar a la eyaculación, al orgasmo, y finalmente hay una satisfacción posterior al acto, pero el acto sirve también como un aliciente, ¿no? Y también he escuchado sobre personas que son capaces de pensar hasta el orgasmo, o sea, de fantasear sin necesidad de tocarse hasta tener un orgasmo. Claro. Sí hay una actividad ahí, pero es cognitiva. Pero eso sería sexo cognitivo. ¿Cómo? Sería sexo, claro que es sexo. Hay sexo sin penetración, ¿cierto? Exacto. Y entonces, ¿tú crees que es una gran gama, que no hay una especie de barrera en la que dices, aquí no es sexo, agarrarse las manos no es sexo, pero agarrarse
de una mano con un genital sí es sexo? O sea, ¿hay una especie de demarcación que puedas hacer de qué cosa no es sexo y qué cosa sí es sexo? Esas demarcaciones son sociales. Ujú. Si nosotros tuviéramos un escáner para ver qué partes del cerebro se están activando en el adolescente cuando le toca la mano a la enamorada o no, podríamos decir que hay sexo ahí. Bueno, uno podría tal vez definir sexo como cualquier manipulación erótico-genital, ¿no? Que produzca placer, ¿no? Tal vez no necesariamente llega al orgasmo, pero tiene como fin el orgasmo, ¿no? El orgasmo no tiene que estar presente dentro de la misma situación. El orgasmo es como el éxito. A veces llega después, ¿no? Y a veces llega muy pronto. O a veces no llega nunca. Claro. Pero lo cual no quiere decir que uno no trabaje para lograrlo, ¿no? Igual, el orgasmo puede llegar dentro de la relación sexual o no puede llegar, o puede llegar luego, que se va mi pareja y yo me masturbo pensando en ella, ¿no? Entonces, Salvo que el orgasmo venga muy rápido y sea eyaculación precoz, y eso en ese caso sería un fracaso, no un éxito. es un fracaso sobre todo para la otra persona, Para que una de se las queda, partes, al se menos. queda Claro, sin la claro, pero- posibilidad de ser Claro. estimulado, ¿no? Puedes comer algo rico y sientes un placer, o ver algo bonito y sientes un placer. O sea, ¿cuál es la diferencia entre ese placer y el placer sexual? Se activan distintas partes del cerebro, se segregan distintos químicos y la función final no es el orgasmo a la hora que comes. La función final de ver un atardecer, de ir a misa o de los placeres que encuentres no son necesariamente el orgasmo. La sexualidad está definida como cualquier actividad que finalmente vayas a tener como realidad o como promesa el orgasmo, ¿no? ¿Por qué sobrevivió esta conducta? Sobrevivió esta conducta porque finalmente si yo no tengo como promesa el orgasmo, no me acerco a nadie. Y si no me acerco a nadie, no sobrevivo. Mi especie no sobrevive. La especie va a sobrevivir la que tenga esta característica de engañarte, de enceguecerte con el celo, con el orgasmo, con el enamoramiento, con cualquiera de estas, en realidad, descargas químicas que te acojudan y que te hacen no pensar en la terrible situación en la que te estás metiendo. Muchas veces cuando eyaculas dices, ¿tanta huevada para esto? ¿No? O te metes en un problema porque embarazas a alguien o te contagias de una huevada. Entonces, Claro. finalmente, pero el orgasmo es el orgasmo como promesa y el enamoramiento como enloquecimiento, justamente para que no pienses que luego vas a tener que pasarte la vida chambeando para mantener al calatito que le salió a la Bueno, pero mujer con la si que no- existe la opción sexual. Nadie opta por algo, nadie va a optar lúcidamente por ser homosexual cuando tiene toda la realidad en contra. Es la orientación sexual. Quiere decir, la orientación sexual está definida por la persona que te produce a ti esa satisfacción, Ujú. ¿no? Y si esa persona es de tu mismo género, entonces es una orientación homosexual. Si esa persona es de distinto género, esa persona tu orientación es heterosexual. No tiene nada que ver con la identidad. Ujú, claro. Tu identidad es cómo te percibes a ti mismo. Tú puedes percibirte a ti mismo como hombre y coincide con tu cuerpo de hombre, entonces tu identidad es masculina y tu sexualidad es masculina. Tu orientación puede ser homosexual, es decir, querer estar con otro hombre, o tu orientación puede ser heterosexual, es decir, querer estar con una mujer. De la misma manera, puedes ser hombre físicamente, biológicamente, pero tu identidad es femenina, ¿no? O sea, Ujú. te sientes mujer y quieres ser mujer y tu cuerpo no corresponde con lo que tú sientes. Entonces eres transgénero. Ahí las soluciones son, pues, operarte, ¿no? Ujú. Entonces, y eso no tiene nada que ver con tu orientación. Porque muchos hombres son transgénero, se operan para volverse mujeres, pero les sigue gustando a las mujeres. Entonces se vuelven lesbianas. Porque como hay personas que abogan porque aparezca sexo X, ¿no? Entonces no se quieren definir, dicen no, ni. ¿no? Sexo Mira, fluido. a la ¿Qué larga, opinas de la a la educación? larga lo que va a suceder es que va a desaparecer de la cédula de identidad la definición sexual, igual que desapareció la raza. ¿No? Hay, o sea, independientemente de cómo se identifica una persona con su sexo biológico, hay un tema cromosómico y fisiológico que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Exacto, Sí. podría aparecer tus cromosomas. Claro, eso, ¿No? eso Podrían podría aparecer tus ser. cromosomas para que entonces yo sé, igual tu tipo de sangre, para que yo sepa qué cosa es compatible a la hora que yo te tengo que operar si te he encontrado accidentado, ¿no? Eso sí. El avance de la sociedad va a terminar generando la igualdad, igual que la igualdad de razas, la igualdad Ujú. de sexos, ¿no? Que el preguntarse para qué sirve el género en el DNI, preguntarse para qué sirve y para qué no sirve, eso eliminaría el sexismo. Exacto, es una Porque nos pregunta... daríamos cuenta que no sirve para muchas cosas, ¿no? Exacto, es que sirve solamente para sostener y perpetuar estereotipos y prejuicios discriminatorios. Independientemente del sexo, vamos a imaginarnos a una persona muy confiada,
muy feliz, vamos a imaginarnos una persona más o menos confiada y más o menos feliz y una persona absolutamente desconfiada. Solamente sobrevive la que es más o menos confiada y más o menos feliz. La muy confiada se queda mirando a los pajaritos, viene el león y se la come. La absolutamente desconfiada desconfía tanto de nadie que no busca pareja y se reproduce. Entonces, esas dos características extremas desaparecen. Y a lo largo de la evolución, por eso que también la característica homosexual es minoritaria justamente porque no se reproduce, ¿no? Entonces, esas características van desapareciendo y se van quedando como características minoritarias dentro de la gran mayoría. Lo cual El hombre homosexual es un activo bastante fuerte porque tienes bonding con los niños, con la gente, contribuyes a la supervivencia del grupo. No, yo no estoy diciendo que no. También cumple una función la persona deprimida y también cumple una función De acuerdo. la persona extremadamente feliz, ¿no? Y muy optimista. Y la desconfianza es buena en situaciones y todo. Obviamente no es un comentario homofóbico. Simplemente No, digo, claro. en mayoría lo que se ha reproducido, las características que se han reproducido en gran mayoría son estas características. De Y acuerdo. la función que cumple el homosexual en la tribu regresando a la caverna, obviamente no se reproduce y sin embargo se queda Así es. en la casa, en la cueva, De donde acuerdo. quieras, defiende y cumple una serie de funciones. Y sigue reproduciendo, y Así siguen es. apareciendo en todas las Por sociedades y en supuesto. todas las generaciones un porcentaje de homosexuales que cumplen, obviamente, una función, ¿no? Claro. Al margen de la orientación sexual de quien tenga hijos, los homosexuales van a tender a adoptar, vamos a lo que sean lesbianas, ¿no? Y el hecho de, bueno, lesbianas pueden tener sus propios hijos, pero el hecho de adoptar hace que ya el niño sea premeditado y que haya más filtros, ¿no? Entonces las parejas que adoptan suelen dar los medios y estar más preparadas que las parejas que simplemente tienen sexo y acaban con hijos. Claro. Yo te quiero decir una cosa, Víctor, que tienes razón, pero en parte. Los homosexuales hombres no están buscando adoptar niños ajenos. Lo que están buscando es que uno de ellos tenga su hijo y que el otro pueda aparecer como padre, ¿no? A través de un vientre de alquiler, a través de cualquier otra cosa, que el otro sea capaz de adoptar y aparezca como padre dentro de la pareja. O sea, es decir, que se forme una familia y que el padre biológico sea alguno de los dos. Eso es en realidad lo que más se está buscando ahora, más que irse a un orfanato, dos hombres a que les den un niño X, ¿no? Eso ¿Sabes es... por qué? Porque si no, el gen homosexual se pierde. Y de aquí a unas 4 o 5 generaciones desaparecerían los homosexuales. No va a desaparecer porque siguen naciendo homosexuales y siempre siguen naciendo de familias heterosexuales. Es una variación Sí, que no. existe. Y además, te quiero decir una cosa justamente en contra de lo que la gente piensa. La gente cree que uno puede cambiarle la orientación sexual a alguien a través de publicidad, a través de campañas y a través de etcétera, ¿no? Por eso es que le dicen, no, los homosexuales no deben adoptar y no deben criar hijos porque lo que van a hacer es lavarles la cabeza y crear homosexuales. Perdóname, pero nunca he visto a nadie en campañas de creación de homosexuales y sin embargo siguen naciendo. A pesar de que los crían en ambientes heterosexuales, con publicidad heterosexual, con modelos heterosexuales, cuentos infantiles heterosexuales, amigos heterosexuales, parejas heterosexuales y familia heterosexual, todo Culpa heterosexual. católica. Y todo el rollo católico, si quieres, heterosexual, y sin embargo nace gay el pobre niño. Es decir, no hay nada que pueda hacer la sociedad externamente para modificar. Por eso es que fracasan todas las terapias de reasignación sexual, porque no hay nada que pueda hacer alguien para cambiarle la sexualidad a un niño. ¿No, Javier? Y no hay ninguna correlación entre la incidencia de la homosexualidad y los estilos parentales. O sea, no hay nada que los padres puedan hacer para modificar una orientación, ¿no? De lo que se sabe, la homosexualidad tiene un factor genético y epigenético, ¿no? Pero no tiene nada que ver con o sea, no se puede cambiar con la crianza, ¿no? Entonces, Ni para bien ni para mal. sí, pues entonces hablando de eso eso- es importante porque los padres tienen que saber eso, ¿no? Porque hay mucha Claro. culpa dentro de las familias a veces cuando tienen un hijo homosexual, ¿no? ¿Qué pasaría si ya tuviéramos el procedimiento que al 100% de seguridad va a lograr que cambie tu orientación sexual? No se puede hacer de manera prenatal, se puede hacer solamente si eres un individuo de más de 18 años y decides cambiar tu orientación sexual, puedes hacerlo. Yo estoy seguro que habría mucha gente, yo no creo que habría gente heterosexual que quisiera cambiarse a ser homosexual porque la realidad no es favorecida para ese tipo de población. Pero yo sí creo que habría muchos homosexuales, especialmente adolescentes, que la pasan muy mal, que si les dieras la oportunidad de cambiar de una manera,
lo pudieran hacer. Lo que pasa es que es muy frustrante y conozco muchos casos de chicos homosexuales, adolescentes que lo intentan, se ocultan y hay mucha frustración y las familias llevándolos a este tipo de terapias evangélicas en las cuales sucede todo y finalmente no logran nada. Pero yo sí creo que hay un gran porcentaje de la población homosexual que tendría la intención de cambiar. ¿Y te parecería algo malo? Yo no suelo calificar las cosas ni buenas ni ¿Te malas. parecería dañino? Tampoco suelo calificar las cosas de dañinas o no dañinas. Si la persona cree que se va a sentir mejor y va a tener una vida más feliz, definitivamente va a tener mucho menos obstáculos que una persona heterosexual. Es un problema más con el cual tiene que lidiar. Ya tienes que lidiar con trabajar, ya tienes que lidiar con buscar una pareja, ya tienes que lidiar con ser aceptado, ya tienes que lidiar con tener una casa, con el tráfico, con la gente, con la violencia, con la política, con los impuestos, con la SUNAT, y encima tienes que lidiar con ser homosexual. Es como, mira, es mucho. Y si bien es cierto, puede causar, o sea, digamos, esas personas pueden ser, entre comillas, más felices por haberse curado, entre comillas, la homosexualidad, también retrasaría el cambio, ¿no? Porque habría menos fuerza de cambio al final porque finalmente no es un trastorno y finalmente yo creo que las sociedades con homosexuales o en general con variabilidad sexual, así como la variabilidad cultural, se enriquecen, ¿no? Exactamente, yo creo que la persona también se enriquece con más retos a los cuales tiene que llegar. Por eso te decía que quizás un homosexual adolescente que esté pasando el peor momento opte por decir, mira, quiero dejar de serlo. Pero ya una persona adulta, una persona mayor, si le quitas eso, quizás se viene abajo el edificio sobre el cual está construida su vida. No porque haya girado toda su vida alrededor de la homosexualidad, sino porque eso ha definido una serie de cosas y ha generado una serie de estrategias que luego le han servido para otras cosas. Y entonces si quitas eso, de pronto se viene abajo otras cosas también. Entonces una persona mayor te va a decir que no, que ya lo asumió, que le ha costado tanto trabajo llegar hasta aquí, que no va a regresar. Si tenemos al frente al científico que está elaborando esta tecnología, yo le diría que también genere la inyección para dejar de ser sexual. Para ser asexual. Exacto. Para ser asexual. Claro, Sí, todos yo lo hubiera mencionan. hecho eso ahora, creo Me que parece que ahora- es el punto en el cual ya la persona puede comenzar a tener un tipo de sabiduría y un acercamiento bastante mejor que cuando está secuestrado por esta emoción tan estúpida que es la búsqueda del orgasmo. O Sí, orgasmos de a acuerdo, demanda, de ¿no? acuerdo. Orgasmos a Oye, demanda. o sea, tú no llamas a las cosas buenas ni malas, pero sí las llamas estúpidas. Sí. Ya. San Agustín definió que la sexualidad tendría que ser reproductiva y que era solamente la penetración del pene en la vagina y todo el resto era perversión. Perversión, o sea, vertir fuera del lugar, ¿no? Entonces, el sexo a través del ano era perversión. El sexo, eyacular en el piso era perversión. Y de ahí para adelante, El beso. todo se volvió perversión, ¿no? Cualquier uso de los genitales que no fuera reproductivo era perversión. O sea, ya hasta orinar es perversión, más Claro, o menos. no te lo puedes para ni San tocar cuando Agustín. orinas. La definición de parafilias yo creo que tiene ese tinte un poco absurdo, porque la parafilia finalmente es cualquier aderezo que tú le pongas a tu relación sexual, siempre y cuando sea consentido. El problema es cuando dentro de las parafilias yo también meto la violación. ¿No? O cuando meto la pedofilia. Entonces, y no es lo mismo que yo le pida a mi pareja que se vista de médico o que venga con una silla de ruedas a que yo agarre un niño y me lo viole, porque en realidad el niño no puede expresar su consentimiento y entonces ahí yo sí estoy incurriendo en un abuso. Todas esas definiciones del DSM-4 son políticas también y los cambios son políticos. Y está bien porque se define la homosexualidad en un momento como un desorden, porque es incapacitante, porque te impide desarrollarte como persona normal, etc. Y lo que intentan a través de sacarlo, por ejemplo, del DSM-4, es que ya no se use el DSM-4 como una justificación para incapacitar la vida del homosexual, para decirle tú no puedes porque eres un enfermo, porque tú tienes una desviación, etc. Entonces hay una serie de movimientos políticos a raíz de esas definiciones y también hay mucho dinero de las farmacéuticas inventando ahora una serie de trastornos que no existen, como el déficit de atención, para poder vender sus químicos y generar una serie de adictos que ya, como se venció la patente del Prozac, entonces ahora tenemos que vender Ritalin o cualquiera de estas, o Concerta o cualquiera de las porquerías, ¿no? Hay parafilias, o hay una lista de conductas, entre comillas, no normales, sexuales, que son perfectamente legales, aunque te orinen no es ilegal, pero hay conductas sexuales que son ilegales, ¿no? Sí, por ejemplo, el snuff
que es una Claro. variación de excitarte a través de ver, de presenciar el daño físico a alguien con sangre presente, ¿no? Ajá. Accidentes o mutilaciones o ese tipo de cosas, también está considerado como una parafilia Sí. y es ilegal siempre y cuando la persona a la cual le causes la mutilación no lo consienta. Ujú. Porque en Alemania, hace unos años, El caníbal. hubo un caso de un caníbal que se comió a otro y la otra persona había consentido y había buscado en internet a la otra persona para que se la coma. Y este caníbal está libre. ¿Por qué? Porque la relación y el canibalismo fue consentido del Sí. otro lado. Entonces, es un delito poseer películas de snuff. Pero si yo quedo acuerdo con mi pareja, te voy a cortar y eso me va a causar excitación, y tengo la suerte de que a mi pareja le excita el ser cortado, entonces ahí no hay nada legal, ¿no? Claro. Sí, hay gente que se arranca los dientes para tener una dentadura perfecta y otros que se Claro. someten a Ya, operaciones ujú. absurdas. Y Michael Jackson, que terminó, ya vimos cómo, Claro. Simplemente porque él se perseguía Y persiguiendo cirugías negro. plásticas. Y cirugías Claro, plásticas, entonces y tendrías que mutilaciones, preguntarte eso con son mutilaciones cada- también, el piercing y atravesarse fierros por la cara y Claro. llenarse de cachos y todas esas cosas que no tienen nada que ver con la sexualidad, pero que también desde afuera, ¿hasta dónde llega la mirada de uno? Ese es el tema, ¿no? De decir, mira, no hagas esto porque es irreversible. El tatuaje que es para siempre. Claro. Pero también es, de pronto pues estaba en su libertad, en la libertad de decidir mutilarse, ¿no? Obviamente es una cosa extrema, porque no puede volver. El tatuaje también no vuelve, ¿no? Te puedes Sí, supuestamente hacer no. láser y todo, pero te va a quedar la piel como un chicle. ¿Hasta qué punto o sea, cómo analizas si la parafilia es disfuncional y buscas cambiar en terapia? O más bien, si aceptas que no se puede cambiar, pues que sea funcional de alguna manera, ¿no? Primero habría que preguntarle al paciente para qué vino a consulta, ¿no? Si viene a consulta diciéndome, mira, estas ganas de hacer daño me incapacitan a tener pareja, me incapacitan a esto, entonces habría que ver si es que es posible cambiarla o que la entienda Claro. o que la trate de manejar de una manera y buscar otras alternativas. Pero si lo que viene es simplemente por otra razón y en el camino se entera de esto y para él no es disfuncional, porque es decir, puede seguir haciendo su vida y puede seguir consiguiendo placer porque encuentra gente que acepta el daño como parte de la relación, es decir, encuentra masoquistas, no hay ningún problema, ¿no? Esencialmente uno como psicólogo no puede ser moralista, no puede tener una función de tratar de cambiar a los demás para que se comporten de una manera definida. El paciente, es decir, el cliente, va a definir por dónde quiere ir, por dónde no quiere ir, y finalmente esto es una profesión muy mal agradecida. Si no cuentas con la colaboración del paciente, no logras nada. Entonces, tú no puedes, como un médico cirujano, dormir al paciente, le opero el hígado y hago lo que le dé la gana, aunque yo le caiga mal. En la psicología tienes que contar con la colaboración del paciente y tienes que convencerlo para que vaya por donde el paciente en realidad quiere ir y le conviene ir, ¿no? Que en realidad el porcentaje de personas a las que no le gustan ninguna de estas cosas, entre comillas, fuera de lo normal es muy poco, ¿no? En realidad la mayor parte de las personas rozan por lo menos una de estas, entre comillas, desviaciones, ¿no? Lo que la mayoría de personas cree que son desviaciones. Mira, Aurora, si tú miras de cerca, nadie es normal. Eso es lo que yo iba a decir, Javier. O sea, es más, ¿no sería anormal el excesivo deseo de ser normal? Los constructos sociales bajo los cuales están construidas las ideas de lo que debe ser un heterosexual son son estereotipos muy planos. Nos venden a la mujer que tiene que ser la madre perfecta, que tiene que hacer una serie de cosas y tiene que cumplir una serie de expectativas, y al hombre también como una especie de bicho que produce dinero y que se comporta así, así, que siempre tiene que ser el macho latino, ¿no? Y cada país maneja una serie de constructos, algunos más amplios, y que se transmiten a través de las series de televisión, de las telenovelas, de la publicidad, de las películas de cine, etcétera, ¿no? El problema es que esos constructos no son un reflejo de la realidad, no son una radiografía de la variedad enorme de aspectos sexuales. Por eso es que muchas parejas comienzan a descubrir
comportamientos dentro ya de la misma relación o dentro ya del matrimonio, descubren, oye, mira, había resultado que te gustaba esto, que te gustaba el otro, por una falta de comunicación, Claro. por miedo, por vergüenza, y justamente eso es lo que genera una serie de disfunciones sexuales, y por eso es que mucha gente encuentra mucho más satisfacción en la propia masturbación que en el contacto con el otro, que siempre es un ojo que te está juzgando, ¿no? Y que puede descubrir aquello que como no lo he visto en la televisión y no lo he visto publicado, lo considero pues negativo, ¿no? Eso es- Todos somos necesariamente únicos, ¿no? Entonces, a veces lo que yo escucho o la sensación que tengo es que hay gente que cuando va a terapia o algo, porque tiene una conducta que no le permite vivir en sociedad, qué sé yo, a veces me da la sensación de que lo que se espera de la gente es que cambie para asemejarse lo suficiente al lugar, a la gente que lo rodea para encajar, pero también hay gente que propone que uno debe ir a terapia para aceptar su unicidad y dejar de tener problemas con eso y empezar a asociarse con gente que de repente no es la común, en la cual pueda, digamos, ejercer su unicidad de manera satisfactoria. Eso ¿cómo engrana Es con un el tema poco, sexual? es un poco la misma pregunta que hacía Víctor, ¿no? ¿Qué hace uno frente a alguien que reconoce una variación, una unicidad y que siente que eso le impide relacionarse con los demás porque siente que los demás son todos raros y son todos distintos y diferentes a mí? Eh, de todas maneras somos seres sociales y de todas maneras vamos a tener eh, que buscar alguna comunidad, aunque sea alterna, que coincida con mi esencia freak, mi esencia rara, y también desarrollar pues las estrategias para poder desenvolverme en el mundo normal, estadísticamente hablando, en la comunidad en la que vivo. No me puedo encerrar en un gueto de locos parafílicos, no me puedo encerrar en un gueto. Tengo que tener la capacidad también de ir a una oficina y trabajar de manera normal, y ya después en la noche voy y me acuesto con una persona llena de tatuajes, no me importa. Pero tengo que tener la capacidad de adaptarme para poder ser medianamente feliz. Las personas que se aíslan y solamente buscan a sus pares, generan pues estos guetos que no son necesariamente felices, ¿no? Pero Por eso, ejemplo, en de la verdad, comunidad homosexual tú ves muchos heterofóbicos, es decir, personas homosexuales que son incapaces de relacionarse y de trabajar en un mundo heterosexual normal. Eso es una incapacidad. Eso los incapacita ¿para qué? Para desarrollarse profesionalmente, para desarrollarse económicamente, para poder tener una vida familiar, incluso desde un punto de vista político, les impide mostrarle a los heterosexuales que son personas también normales que se pueden adaptar y hacer cualquier tipo de labor y que lo que vayan a hacer más tarde en la cama no te define como persona. un gueto, ¿por qué piensas tú te predispone más a la infelicidad que, digamos, estar en la sociedad promedio tradicional? Inevitablemente vas a tener que salir del gueto. Inevitablemente te tienes que relacionar porque el gueto va a ser definido a partir de una característica y somos personas que tenemos pues 40 o 50 Claro, de características, acuerdo. ¿no? La sexualidad es una de las partes, Claro. igual que los ojos azules es otra de las partes, igual que mi gusto por la pintura barroca es otra de las partes, pero si solo me junto con gente que le gusta la pintura barroca, inevitablemente estoy dejando de lado a gente que le gusta Claro. pues el dada y de pronto me puede aportar otras cosas, pero no, yo solamente con barrocos. El gueto con parafilias, o sea, de repente el entrar y salir de tu gueto de conductas, entre comillas, anormales, podría ser lo que te permita interactuar con la gente normal con más El éxito. problema es la palabra gueto. La palabra gueto está definida como un lugar en el cual van gente que tiene las mismas características y no puede salir de ahí. Ok, ya, perfecto. ¿Ya? Otra cosa es un club. Ya. ¿Ya? Que yo busco mi club de sadomasoquistas y genial, voy en las noches, me hago pegar o yo le pego a alguien y luego regreso y el día siguiente almuerzo con mi mamá sin ningún problema. Pero el gueto implicaría que yo me tengo que ir a vivir con los sadomasoquistas y ya no puedo salir de ahí. ¿No? El gueto no es bueno, el gueto Ok, te ya. aísla y el gueto... Es un tema terminológico. Y Entonces. el gueto está definido también por las personas de afuera, que te arrinconan a un lugar por el hecho de ser judío, ¿no? De ahí nace la palabra gueto, Sí. el hecho de ser judío te aislaban en un barrio. O sea, Claro. que a nosotros no nos parezca o que nos parezca aberrante o que nos dé asco o que nos dé que nos haga sentir que algo está mal, no significa que esté mal. No, y el tabú genera un atractivo y una excitación. La prostitución está considerada, según me dices dentro de tu lista, un tabú. Pero sin embargo, cuando algo es maravilloso y cuando juntamos dos extremos, ¿no? Es de puta madre.
Es Claro. puta, ¿no? Otra Que es es la lo madre. peor, y es la madre, que es lo mejor. O sea, algo que justamente junta estos dos extremos, algo de puta madre, cuando rompe ese tabú, ¿no? Ujú. Y lo que se pide, lo que le pide normalmente un hombre a su pareja, a su mujer, no sé qué, es que sea pues también en la cama una puta y fuera sea una señora, ¿no? Entonces hay esa combinación ideal que no siempre se logra en las parejas, ¿no? Bueno, y así concluye la edición 56 de la Guía Escéptica. Recuerden suscribirse y seguirnos en Facebook y en la Evox, página en iTunes. iVoox, en iTunes. iTunes y en la página web www.guiaescéptica.org y en YouTube. Y también pueden ver YouPorn y todas esas otras redes sociales que van a inspirar mucho después de escuchar este programa. Y muchas gracias, Javier, por acompañarnos. Muchas gracias, Aurora, y muchas gracias por a comentar todos tanto, aquí. Gracias. ¿sí? Y nos vemos y nos escuchamos en la próxima edición de La Guía Escéptica. Chao. 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 Gracias.